Tomás revisó su reloj por quinta vez en los últimos 10 minutos. Eran casi las 8 de la noche y Camila aún no llegaba a casa. Se removió en su silla de cuero negro, en su oficina de paredes grises, con vista panorámica a la ciudad. Había estado enterrado en números, informes y llamadas de clientes todo el día. Su mundo giraba en torno a contratos, reuniones y estrategias empresariales. Todo lo demás quedaba en segundo plano. Suspiró y desbloqueó su teléfono. Ningún mensaje de Camila. Abrió la aplicación de localización que instaló en su celular sin decirle, pero la señal estaba apagada. Frunció el ceño. ¿Lo habría desactivado ella? ¿O alguien más lo hizo? Normalmente, su hija llegaba a casa alrededor de las 6. No le gustaba alarmarse, pero un mal presentimiento comenzó a crecer en su pecho. Justo cuando iba a marcar su número, el celular vibró con una llamada entrante. Al ver la pantalla, su estómago se encogió. Era la escuela. «¿Señor Álvarez?», preguntó una voz femenina del otro lado de la línea. Sonaba preocupada. «Soy la directora de la escuela de su hija. Llamo porque Camila no ha regresado a casa desde que terminó la jornada escolar». Tomás sintió cómo la sangre se le iba del rostro. «¿Cómo que no ha regresado?», logró decir poniéndose de pie de inmediato. «Al parecer no tomó el transporte escolar. Tampoco hemos podido comunicarnos con ella. Hemos intentado hablar con algunos de sus amigos, pero nadie sabe nada. Creímos que usted tendría información». El corazón de Tomás latía con fuerza en su pecho. No, él no tenía información. Ni siquiera sabía con exactitud quiénes eran los amigos de su hija últimamente. Había estado tan ocupado con el trabajo, con sus responsabilidades, que Camila y él se habían convertido en extraños bajo el mismo techo. «Voy para allá», dijo antes de colgar. A los pocos minutos, Tomás estaba en su auto, conduciendo hacia la escuela con el pie hundido en el acelerador. Su cabeza era un torbellino de pensamientos. Recordó la última conversación que tuvo con su hija esa mañana. Fue breve, como siempre. «¿Vas a llegar tarde otra vez?», le preguntó ella con indiferencia, mientras recogía su mochila del sofá. «Tengo una reunión importante», respondió él, sin levantar la vista del teléfono. Camila no dijo nada más. Salió sin despedirse. Y ahora estaba desaparecida. La estación de policía estaba iluminada por luces fluorescentes y repleta de ruido. Oficiales caminaban de un lado a otro, hablando por radio, atendiendo denuncias, llenando formularios. Tomás apenas podía procesar lo que pasaba a su alrededor, mientras un agente de rostro cansado tomaba su declaración. «¿Cuándo fue la última vez que vio a su hija?», preguntó el policía, sin dejar de escribir en su libreta. «Hoy en la mañana. Se fue a la escuela como siempre», respondió Tomás, sintiéndose un idiota por no poder decir más. «¿Ella mencionó algo sobre querer ir a otro lugar después de clases?». «No lo sé. Apenas hablamos». El oficial lo miró con expresión neutra antes de anotar algo más. «Señor, le seré sincero. Los adolescentes desaparecen todo el tiempo. A veces es un arranque de rebeldía. A veces solo quieren llamar la atención. ¿Hay algún problema en casa? ¿Discusiones recientes?». Tomás frunció el ceño. «No es así». «Mi hija no es de las que se escapan». El policía suspiró. «De cualquier manera tomaremos nota y comenzaremos a preguntar, pero entiendo su preocupación. Informaremos a las patrullas cercanas y revisaremos las cámaras de seguridad alrededor de la escuela. Aún no podemos emitir una alerta oficial, pero empezaremos con preguntas». Tomás sintió una oleada de frustración y miedo. Su hija estaba desaparecida y nadie parecía entender la gravedad del asunto. «¿Y si está en peligro?», preguntó tratando de controlar su ira. El policía se encogió de hombros. «Esperemos que no lo esté». Eso fue todo. Ninguna urgencia, ninguna promesa de que harían algo de inmediato. Solo un formulario más en una pila de casos sin resolver. Tomás salió de la estación con la mente en blanco. Se apoyó contra la pared del edificio y exhaló con fuerza. No podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hacer algo, y entonces lo vio. Un niño de no más de 12 años, con una sudadera gastada y pantalones sucios, estaba parado unos metros más adelante, sosteniendo un teléfono viejo en sus manos. Lo miraba con una mezcla de nerviosismo y decisión. «Señor», dijo el niño acercándose lentamente, «sé dónde está su hija». Tomás lo miró con incredulidad. «¿Cómo sabes eso? ¿Quién eres?». «Soy Diego. Vivo en la calle. Vi a Camila con un tipo peligroso. No quiero problemas, pero sé lo que vi». Tomás dudó. ¿Y si solo estaba mintiendo por dinero?
pero algo en su mirada, en la forma en que sus manos temblaban levemente, le dijo que decía la verdad. El instinto de Tomás fue ignorarlo. Un niño de la calle diciéndole dónde encontrar a su hija sonaba ridículo, pero entonces lo miró bien. Sus ojos eran serios, su postura tensa, y su corazón le dijo que no lo ignorara. «Habla», ordenó. Diego, el niño de la sudadera gastada, tragó saliva antes de responder. «Pero tiene que prometerme que no le dirá a la policía». Tomás miró al niño con escepticismo. A su alrededor, la ciudad seguía su rutina nocturna. Autos pasando, luces de semáforos parpadeando, murmullos de conversaciones en la distancia. Pero su mundo, su realidad, se había detenido. «¿Cómo que sabes dónde está mi hija?», preguntó, con el tono de alguien que no tenía tiempo para juegos. Diego, de pie frente a él, apretó los labios y miró a ambos lados antes de hablar en voz baja. «La he visto. Anda con gente peligrosa». Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Dime dónde». «Ahora». El niño negó con la cabeza. «No es tan fácil. Si la va a buscar así nomás, la va a poner en peligro». La impaciencia de Tomás creció. No tenía tiempo para advertencias ni rodeos. Pero algo en la mirada de Diego lo hizo detenerse. Sus ojos oscuros no reflejaban mentira ni oportunismo, solo cautela. «Explícate», exigió, cruzándose de brazos. Diego suspiró mirando el suelo como si intentara encontrar las palabras correctas. «Camila ha estado pasando el rato en lugares donde la gente como usted nunca va. Lugares donde nadie pregunta nada, donde si te metes con la gente equivocada, desapareces». Tomás sintió el golpe de esas palabras como un puño en el estómago. «Dime exactamente con quién está». El niño vaciló. «Con un tipo que se hace llamar Elías. Es complicado. Yo no me meto con él, pero sé que recluta gente como Camila. Chavos que creen que están escapando de algo, pero en realidad están cayendo en algo peor». El nombre no significaba nada para Tomás, pero la manera en que Diego lo dijo dejó claro que era alguien a quien debía temer. «¿Y tú cómo sabes todo esto?», preguntó con desconfianza. Diego se encogió de hombros. «Vivo en la calle. La gente no me ve, pero yo veo todo». Tomás sintió que le faltaba el aire. Su hija, su Camila, la niña que aún recordaba con trenzas y mochilas de colores, estaba metida con criminales. ¿Cómo había llegado a esto? «Dime dónde está», insistió sin poder ocultar su desesperación. Diego dudó. «Si le digo, ¿me promete que no hará algo estúpido?». Tomás lo fulminó con la mirada. «¿Crees que voy a quedarme de brazos cruzados?». «No, pero si hace mucho escándalo, Elías la va a esconder mejor. Y si él cree que lo están buscando, Camila va a pagar las consecuencias». Tomás sintió una ira sorda crecer dentro de él. Odiaba sentirse impotente. Pero por más que quisiera irrumpir en donde fuera y arrancar a su hija de ese lugar, Diego tenía razón. Necesitaba un plan. «Dime qué hacer», susurró. Diego lo miró fijamente. «Yo lo llevo, pero tiene que seguirme y hacer lo que digo. Y si algo sale mal, no me culpe». Tomás asintió sin saber que, en ese momento, estaba confiando su única oportunidad de recuperar a su hija a un niño de la calle. Tomás nunca había sentido tanta urgencia en su vida. Cada minuto que pasaba era una tortura, pero ahora dependía de Diego para encontrar a Camila. El niño empezó a caminar con paso rápido por la calle, metiéndose en callejones y atravesando avenidas con la naturalidad de quien ha crecido esquivando la vida dura. Tomás, con su traje desentonando en aquel ambiente, tuvo que esforzarse para seguirle el ritmo. «¿A dónde me llevas?», preguntó, tratando de controlar la ansiedad. «A los lugares donde ella ha estado», respondió Diego sin mirar atrás. «No sabemos si sigue ahí, pero alguien nos dirá algo». Caminaron hasta un viejo paradero de autobuses. Había un grupo de adolescentes sentados en los bancos de metal, fumando y murmurando entre ellos. Diego se acercó con seguridad, pero Tomás se quedó atrás, incómodo en ese ambiente. «Oye, ¿han visto a Camila?», preguntó Diego en voz baja. Uno de los chicos, un joven de pelo rapado y chamarra de mezclilla, lo miró con desconfianza. «¿Quién pregunta?». «Yo». El chico chasqueó la lengua y desvió la mirada. «No sé nada». Diego sacó algo del bolsillo, un billete arrugado. Tomás frunció el ceño, sorprendido. «¿Ahora recuerdas?», preguntó Diego con calma. El joven tomó el dinero y resopló. «La vi hace un par de días. Estaba con Elías. Se la llevó en su carro». Tomás sintió un escalofrío. «¿A dónde?», preguntó, sin poder contenerse.
El chico lo miró por primera vez, notando su ropa cara y su postura tensa. ¿Tú quién eres? Su padre. El grupo se rió. Pues llegaste tarde, viejo, dijo el joven con burla. Si Elías la tiene, ya no es tu hija. Tomás sintió que el estómago se le revolvía. Diego jaló su manga indicándole que se fueran. No sirve de nada discutir con ellos, susurró. Salieron del paradero y caminaron en silencio hasta una calle menos transitada. ¿Viste cómo se burlaron?, murmuró Tomás con rabia contenida. Hablan de mi hija como si fuera un objeto. Diego asintió, porque para ellos lo es. Tomás se pasó la mano por la cara, tratando de pensar. Tengo que llamar a la policía. Diego lo miró con seriedad. Si lo haces, la esconden, y la perderás para siempre. Tomás sintió una punzada de miedo. Entonces dime qué hacer. Diego respiró hondo. Vamos a seguir buscando. Si encontramos algo más, entonces veremos cómo sacarla. Tomás asintió, sintiendo por primera vez que su vida dependía de un niño de la calle. Tomás y Diego continuaron caminando por las calles oscuras de la ciudad. Cada paso lo alejaba más del mundo que conocía y lo sumergía en un lugar donde las reglas eran distintas, donde su dinero y su estatus no significaban nada. ¿Quién es exactamente Elías?, preguntó Tomás, con la mandíbula apretada. Diego guardó silencio unos segundos antes de responder. Alguien a quien nadie quiere deberle favores. Tomás sintió un escalofrío. Dime la verdad. Diego suspiró. Elías controla muchas cosas en la calle. Tiene gente trabajando para él, vendiendo cosas, robando. No es alguien con quien te quieras meter. Y ahora tiene a mi hija. Diego asintió, con la mirada baja. Siguieron avanzando hasta llegar a una tienda de abarrotes mal iluminada. Diego se acercó a la entrada y miró hacia adentro antes de volverse hacia Tomás. Espérame aquí. No. Voy contigo. Diego negó con la cabeza. Si entras, nadie hablará. Déjame a mí. Tomás, frustrado, se apoyó contra la pared mientras Diego desaparecía en el interior de la tienda. No tardó mucho. Minutos después, salió con una expresión tensa. Alguien la vio anoche. Estaba con Elías en un lote abandonado. Llévame ahí. Diego tragó saliva. No es seguro. No me importa. El niño dudó un instante, pero al ver la determinación en los ojos de Tomás, asintió. El lote era un terreno vacío rodeado de paredes de concreto cubiertas de grafitis. Había basura por todos lados y un par de autos destrozados. Diego se movía con cautela, escaneando el lugar. Tomás avanzó con el corazón acelerado. Entonces lo vio. Un pedazo de tela. Se agachó y lo recogió con dedos temblorosos. Era un fragmento de sudadera gris, igual a la que Camila usaba esa mañana. Su cuerpo se tensó. Ella estuvo aquí, murmuró, con el pedazo de tela en la mano. Diego miró alrededor con nerviosismo. No podemos quedarnos mucho. Si alguien nos ve, podríamos meternos en problemas. Tomás cerró los ojos, respirando hondo. Su hija estaba en peligro, y era culpa suya. Nos vamos, dijo Diego tirando de su manga. Tomás apretó los dientes y siguió al niño, pero algo en su interior ya había cambiado. No se detendría hasta recuperar a Camila. Tomás apenas podía pensar con claridad. Su mente estaba llena de imágenes de Camila en peligro, atrapada en un mundo al que nunca debió haber llegado. Caminaba junto a Diego, con el pedazo de sudadera en la mano, como si fuera la única prueba de que su hija aún estaba cerca. Necesitamos más información, dijo Tomás con la voz tensa. No podemos seguir dando vueltas sin saber dónde está. Diego asintió. Sé quién puede ayudarnos. El niño lo llevó por calles estrechas hasta un edificio en ruinas. Entraron por un pasillo oscuro hasta llegar a un cuarto lleno de colchones viejos y cajas de cartón. Una joven estaba sentada en el suelo, escribiendo en un cuaderno. Sonia, dijo Diego en voz baja. La chica levantó la vista. Tenía el rostro cansado, pero sus ojos se afilaron al ver a Tomás. ¿Quién es él? El papá de Camila, respondió Diego. Sonia frunció el ceño. Llegas tarde. Tomás sintió un nudo en el estómago. Necesito encontrarla. Sonia lo miró con desconfianza, pero luego suspiró y tomó su cuaderno. Camila venía aquí a veces. No hablaba mucho, pero escribía todo el tiempo en esto. Le entregó el cuaderno a Tomás. Él lo abrió con manos temblorosas. Había páginas llenas de garabatos, frases sueltas, pensamientos confusos, pero una oración resaltó entre todas. Quiero desaparecer. Tal vez así me note. Tomás sintió un golpe en el pecho. Camila no solo se había ido, se estaba perdiendo a propósito. Su propia hija había estado pidiendo ayuda,
y él no la había escuchado. Tomás cerró el cuaderno con los dedos temblorosos. La frase que había leído se repetía en su mente como un eco insoportable. Quiero desaparecer, tal vez así me note. Sintió un peso en el pecho que apenas le dejaba respirar. ¿Cómo no había visto las señales? ¿Cómo había permitido que su hija llegara a este punto? Sonia lo observó en silencio. ¿Ya entiendes?, murmuró. No fue Elías quien la obligó a meterse en esto. Ella llegó sola. Tomás la fulminó con la mirada. Eso no significa que quiera estar con él. Sonia se encogió de hombros. Quizás sí, quizás no, pero ahora ya es tarde para que te preguntes eso. Diego, que había estado en silencio, se cruzó de brazos. Sabes más de lo que dices. Sonia lo miró con cautela. Elías no deja ir a nadie tan fácil. Si tiene a Camila, es porque no quiere que se vaya. Tomás sintió un escalofrío. Dime dónde está. Sonia mordió su labio inferior, pensativa. No puedo decírtelo directamente, pero sé de alguien que puede ayudarte. ¿Quién? Una chica que salió del grupo hace poco, pero tuvo que esconderse. Si alguien la encuentra, está muerta. Diego miró a Sonia con el ceño fruncido. ¿Por qué ayudaría? Sonia bajó la voz. Porque Camila le recordó a su hermana. Tomás y Diego caminaron en silencio hasta la siguiente dirección que Sonia les dio. Llegaron a una vecindad en mal estado. El olor a humedad impregnaba el aire, y las paredes estaban cubiertas de grietas. Diego tocó la puerta de un departamento en el segundo piso. Se escucharon pasos cautelosos. ¿Quién es?, preguntó una voz femenina desde dentro. Sonia nos envió. Un largo silencio. Luego la puerta se abrió apenas unos centímetros. Una joven de cabello corto y mirada temerosa los inspeccionó. ¿Qué quieren? Tomás dio un paso al frente. Mi hija está con Elías. Necesito encontrarla. La chica apretó los labios. Entonces ya la perdiste. Tomás sintió un nudo en el estómago. No, dijo con firmeza. Voy a sacarla. La joven bajó la mirada y se quedó en silencio por un momento. Yo también pensé que podría sacar a mi hermana. Me equivoqué. Pero sigues viva, insistió Diego. Y sabes cosas que pueden ayudarnos. La chica respiró hondo. Si los ayudo, nadie puede saber que hablé con ustedes. Tomás asintió. Dinos dónde está. Ella lo miró con seriedad antes de susurrar. En un almacén abandonado. Pero si intentas ir solo no la volverás a ver. El aire dentro del almacén era denso y pesado. La única luz provenía de una bombilla temblorosa en el techo. Camila estaba sentada en el suelo frío, con la espalda apoyada contra una pared de concreto. Sus brazos rodeaban sus piernas, abrazándose a sí misma en busca de un calor que no llegaba. Había pensado que estaba escapando de una jaula, pero en realidad había corrido directo a otra peor. Elías no era la salvación que creyó encontrar. Al principio todo parecía libertad. No más reglas, no más horarios, no más sentir que no le importaba a nadie. Pero pronto descubrió la verdad. Elías no daba sin esperar algo a cambio. La primera vez que quiso irse, la atraparon antes de que pudiera salir del edificio. La segunda vez, Elías la miró con una sonrisa tranquila y le dijo, «No hay salidas, Camila, solo opciones. Y créeme, si eliges mal, te irá peor». Ella supo entonces que estaba atrapada. Ahora, con la barbilla apoyada en sus rodillas, sentía las lágrimas quemándole los ojos, pero no podía permitirse llorar. No aquí, no cuando cada muestra de debilidad se convertía en un arma contra ella. Escuchó risas y murmullos afuera. Hombres y mujeres iban y venían, sin prestarle mucha atención. Sabía que la estaban vigilando, pero ya ni siquiera se molestaban en ocultarlo. De repente, la puerta se abrió. Camila se tensó. Elías entró con su caminar tranquilo y confiado. Se agachó frente a ella, observándola con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Llevas días sin decir nada», comentó. «Me preocupa que no estés disfrutando tu nueva vida». Camila apretó los labios, sin responder. Elías chasqueó la lengua y tomó un mechón de su cabello enredándolo entre sus dedos. «Sabes, Camila, hay muchas maneras de pertenecer a algo, pero la peor es cuando solo eres un problema». Camila sintió un nudo en la garganta. «No quiero estar aquí», susurró. Elías rió suavemente. «¿Y a dónde vas a ir? ¿Con tu papá?», se burló. «No te buscó cuando estabas en casa. ¿Por qué crees que lo haría ahora?». Camila sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. ¿Y si tenía razón? ¿Y si nadie venía por ella? Bajó la cabeza, tratando de bloquear las palabras de Elías, pero su mente ya estaba llena de dudas. Elías se puso de pie
y caminó hacia la puerta. «Piensa bien en lo que quieres, Camila», dijo antes de salir. «Porque en este mundo, solo los que saben adaptarse sobreviven». La puerta se cerró con un golpe seco. Camila se quedó en la oscuridad, sintiendo el peso de su decisión como nunca antes. Por primera vez, deseó con todas sus fuerzas que su padre la encontrara. Tomás apretó los puños mientras miraba a la joven que acababa de darle la información. Su hija estaba en un almacén abandonado en manos de un criminal que nadie se atrevía a enfrentar. «Dime exactamente dónde», exigió con la voz tensa. La chica dudó. Miró a Diego como si esperara que él interviniera, pero el niño solo asintió. «Está en una bodega en la zona industrial, cerca de la terminal de trenes», dijo ella al fin. «Pero no puedes ir así nada más». Tomás no podía aceptar eso. «Cada segundo que pierdo aquí es un segundo más que Camila pasa con ese desgraciado. Y si entras de golpe sin saber lo que haces, la perderás para siempre», interrumpió Diego. Tomás respiró hondo. Diego tenía razón. No podía actuar impulsivamente. «Entonces, ¿qué propones?» Diego se frotó la nuca y miró a la chica. «¿Tienes a alguien adentro?» Ella asintió lentamente. «Un chico que aún trabaja para Elías me debe un favor. No confío en él, pero si le pedimos información, podría decirnos dónde la tienen exactamente». «Hazlo», ordenó Tomás. La joven sacó un teléfono barato y marcó un número. Caminó unos pasos lejos de ellos y habló en voz baja. Tomás y Diego la observaron con impaciencia. Cuando colgó, su expresión era seria. «Dice que Elías se mueve mucho, pero anoche vio a Camila en una bodega al fondo de la zona industrial. Si todavía está ahí, no será por mucho tiempo». Tomás sintió una mezcla de alivio y pánico. «¿Cuántos hombres hay con él?» «Siempre tiene 2 o 3 alrededor, pero si algo lo pone nervioso, llamará a más». Diego se cruzó de brazos. «Entonces hay que ser rápidos». Tomás asintió, sintiendo su mente acelerarse. «No puedo hacerlo solo». «No puedes llamar a la policía», advirtió Diego. «Si Elías se entera, la esconderá antes de que lleguen». «No la voy a perder», dijo Tomás con firmeza. «Así que dime, ¿cómo entramos?» La joven suspiró. «Hay un pasillo trasero que usan para salir cuando las cosas se ponen feas. Si logramos entrar sin que nos vean, podríamos sacarla por ahí». Tomás sintió su corazón latir con fuerza. «¿Cuándo podemos ir?» «Esta noche», dijo Diego sin dudar. «Si esperamos más, será demasiado tarde». Tomás miró el cielo oscurecido a través de los edificios. El tiempo se estaba agotando. Era ahora o nunca. La noche cayó pesada sobre la ciudad. Las calles en la zona industrial estaban casi desiertas, iluminadas solo por farolas que parpadeaban, algunas apagadas, otras bañando con luz amarillenta los callejones silenciosos. Tomás, Diego y la joven que los había ayudado, cuyo nombre descubrió que era Julia, se movían con cautela entre los edificios abandonados. «La bodega está justo al final de esa calle», susurró Julia, señalando una estructura grande con las ventanas cubiertas de madera y un portón metálico oxidado. Tomás sintió su corazón latir con fuerza. «¿Cómo sabemos si hay alguien dentro?», preguntó Diego en voz baja. «Él está ahí», respondió Julia con seguridad. «Mi contacto lo confirmó hace una hora, pero hay un problema. Los guardias han aumentado». Tomás sintió un escalofrío. Si los sorprendían, no habría salida fácil. «Tenemos que crear una distracción», susurró. Julia intercambió una mirada con Diego. «Déjamelo a mí», dijo el niño, con una chispa de determinación en los ojos. Se acercaron por un costado de la bodega, pegándose a la pared para evitar ser vistos. Julia señaló una puerta lateral apenas iluminada por una lámpara en mal estado. «Es la entrada trasera», susurró, «pero podría estar cerrada». Diego sacó un pequeño destornillador de su sudadera y se agachó frente a la cerradura. «Denme un minuto». Tomás se sorprendió por su habilidad, pero no tenía tiempo para preguntas. Se giró asegurándose de que nadie los estuviera observando. Un clic suave rompió el silencio. «Listo», murmuró Diego, empujando la puerta lentamente. Un pasillo oscuro se abrió ante ellos. Un hedor a humedad y cigarro impregnaba el aire. Tomás tragó saliva y entró primero, con Diego y Julia siguiéndolo de cerca. El interior de la bodega estaba en penumbras, pero había voces más adelante, hombres hablando en susurros. Tomás se pegó contra una pared, agudizando el oído. «Elías quiere moverse pronto», decía uno de ellos. «Dice que la niña ya no sirve». El estómago de Tomás se hundió. Tenía que apresurarse. Se giró hacia Diego y Julia
y susurró: «¿Dónde la tienen?». Julia asomó la cabeza y señaló un cuarto pequeño al otro lado de la bodega. «Ahí». Tomás no esperó. Se movió rápido, sin hacer ruido, sintiendo la adrenalina recorrerle el cuerpo. Llegó a la puerta y probó la manija. Cerrada. Se giró hacia Diego con urgencia. «Ábrela». El niño asintió y empezó a trabajar en la cerradura con manos firmes. Julia vigilaba la entrada. Unos segundos después, la puerta se abrió con un leve chirrido. Tomás entró de inmediato. Camila estaba sentada en el suelo, con la cabeza apoyada en las rodillas. «¡Camila!», susurró con desesperación. Ella levantó la mirada, sus ojos enrojecidos por el miedo. «¿Papá?». Tomás sintió su pecho apretarse. «Tranquila, hija, te voy a sacar de aquí». Pero antes de que pudiera tocarla, un ruido fuerte los sobresaltó. «¿Qué carajos están haciendo?». Tomás giró justo a tiempo para ver una silueta enorme bloqueando la puerta. Elías. Y no estaba solo. Elías llenaba la puerta con su presencia, su mirada oscura recorriendo la escena con lentitud. Detrás de él, dos hombres más se acercaban, sus siluetas proyectándose en la penumbra del pasillo. «Mira nada más», dijo Elías con una sonrisa burlona. «Si no es el papá modelo, rescatando a su princesita». Tomás se puso frente a Camila de inmediato, extendiendo los brazos en un intento desesperado por protegerla. «Nos llevamos a mi hija», dijo con firmeza. Elías soltó una carcajada seca. «¿Así nomás? No me hagas reír». Diego, que estaba al lado de la puerta, apretó los puños. «Déjenlos ir». Elías giró la cabeza hacia él con diversión. «¿Y tú quién eres, chamaco?». Diego no respondió. Tomás podía sentir su respiración acelerada. Elías suspiró y sacó un cigarro de su bolsillo, encendiéndolo con calma. «Mira, señor empresario», dijo exhalando el humo con lentitud, «tu hija vino a mí sola. Yo no la obligué a nada. Pero ahora es mi problema, y no me gusta que me quiten mis problemas sin darme algo a cambio». Camila temblaba detrás de su padre. Tomás sintió la ira subirle por el cuerpo. «Ella no es un objeto». Elías inclinó la cabeza, fingiendo pensarlo. «No, pero en este mundo todo tiene un precio». Uno de los hombres detrás de él se acercó un paso más, metiendo la mano en su chaqueta. Tomás sintió el peligro inminente. «¡Corran!», gritó Diego de repente, y sin dudarlo, se lanzó contra Elías con toda su fuerza. El impacto fue suficiente para desequilibrarlo, pero no para derribarlo. Sin embargo, la sorpresa fue todo lo que Tomás necesitó. Agarró a Camila de la muñeca y la jaló hacia la puerta. Julia ya estaba en el pasillo, con la mirada aterrorizada. «¡Vamos!», gritó. Elías rugió de furia y se sacudió de encima a Diego con facilidad, lanzándolo contra la pared. «¡Agárrenlos!». Los hombres se lanzaron detrás de ellos. Tomás sintió el miedo arderle en el pecho, pero no se detuvo. Corrían por el pasillo oscuro, los pasos de sus perseguidores retumbando detrás de ellos. Camila sollozaba mientras corría, su mano aferrándose a la de su padre como si fuera lo único que la mantenía en pie. Diego quedó atrás, en el suelo, aturdido. Tomás se detuvo en seco. No podía dejarlo, pero Diego levantó la cabeza y gritó: «¡Sálvenla!». Tomás sintió que el mundo se partía en dos. Julia lo jaló del brazo. «No hay tiempo». El corazón de Tomás se rompió, pero no tuvo opción. Tomó aire y corrió con todas sus fuerzas, sacando a Camila de ese infierno. Diego se quedó atrás. El frío de la noche golpeó el rostro de Tomás cuando emergieron del almacén. Su respiración era pesada, su corazón latía con violencia en el pecho. Camila temblaba a su lado, apenas pudiendo mantenerse en pie. Julia corría junto a ellos, su mirada llena de pánico. «¡Sigan corriendo!», gritó ella. Tomás miró hacia atrás. La puerta del almacén seguía abierta y en su interior se escuchaban gritos y ruido de pelea. Diego seguía adentro. Su instinto le gritó que volviera por él, pero Camila se aferraba a su brazo con desesperación. «¡Papá!», sollozó tirando de él. Tomás sintió que su alma se desgarraba. Corrieron por la calle desierta, zigzagueando entre los edificios industriales. Tomás buscó con la mirada una salida, un lugar donde esconderse, pero todo lo que veía eran calles vacías y almacenes abandonados. De repente, un par de luces se encendieron en la distancia. Un auto negro. «¡Nos encontraron!», jadeó Julia. Sin pensarlo, doblaron por un callejón estrecho y oscuro. Las sombras los envolvieron mientras el sonido de llantas frenando y puertas golpeando el suelo retumbaba detrás de ellos. Tomás
Empujó a Camila contra la pared, cubriéndola con su cuerpo. Julia se pegó a la esquina, con los ojos bien abiertos. Los pasos resonaban cada vez más cerca. «Búsquenlos. No pueden estar lejos», gruñó una voz. Tomás contuvo la respiración. Sintió el temblor en el cuerpo de Camila. La espera fue eterna. Finalmente, los pasos se alejaron y el callejón volvió a quedar en silencio. «Tenemos que salir de aquí», susurró Julia. Camila levantó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y Diego?», murmuró con la voz quebrada. Tomás sintió un nudo en la garganta. «Voy a encontrarlo», prometió con la voz firme. Camila negó con la cabeza, con el rostro empapado en llanto. «Nos salvó, y lo dejamos atrás». Tomás cerró los ojos un instante, conteniendo la culpa que lo devoraba por dentro. No podía permitir que todo terminara así. Respiró hondo y tomó su teléfono. «Voy a arreglar esto». Marcó un número con manos temblorosas. La llamada sonó una vez, luego otra. Finalmente, alguien contestó. «Habla Tomás Álvarez. Necesito ayuda». No dejaría que Diego pagara el precio de su salvación. La línea telefónica quedó en silencio por un segundo. Luego, una voz firme respondió. «Señor Álvarez, ¿de qué tipo de ayuda estamos hablando?» Tomás tragó saliva. No podía dar demasiados detalles por teléfono. «Tengo información sobre una persona que está en peligro», dijo con la voz controlada. «Necesito apoyo inmediato». Hubo un breve silencio. «¿Se trata de su hija?» Tomás cerró los ojos. «No, ya la tengo conmigo, pero hay otro niño. Se llama Diego. Me ayudó a sacarla, pero ahora está atrapado con los hombres de Elías». El hombre al otro lado del teléfono suspiró. «Señor Álvarez, si nos da una ubicación haremos lo posible. Pero usted sabe cómo funcionan estas cosas. Si no hay pruebas concretas de secuestro, las respuestas oficiales pueden tardar». Tomás sintió la rabia y la impotencia recorrerle el cuerpo. No había tiempo para esperar. «Entonces lo haré solo», gruñó colgando antes de que pudieran detenerlo. Camila lo miraba con el rostro empapado en lágrimas. «Papá, no puedes volver». Tomás le acarició la mejilla con ternura. «Diego nos salvó, hija». «No voy a dejarlo ahí». Se giró hacia Julia. «Llévala a un lugar seguro. ¿Tienes dónde esconderte?» Julia asintió. «Conozco a alguien que puede ayudarnos, pero... ¿Y tú?» «No me iré sin él». Camila sollozó, aferrándose a su padre. «Por favor». Tomás sintió que el corazón se le rompía. «Voy a estar bien. Quédate con Julia». Camila no dijo nada más. Solo lo abrazó con fuerza antes de dejarlo ir. Tomás respiró hondo y echó a correr de vuelta al almacén. La bodega estaba en silencio. Demasiado silencio. Tomás se pegó a la pared avanzando con cautela. Había algunas luces aún encendidas en el interior, pero no se escuchaban voces. Entró por la puerta trasera que Diego había abierto antes. El lugar estaba destrozado. Mesas volcadas, cajas rotas, manchas de sangre en el suelo. Había habido una pelea. Tomás se movió con rapidez, buscando señales de Diego. Su respiración era agitada. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Un gemido bajo lo hizo detenerse en seco. Giró la cabeza y vio un bulto en una esquina oscura. Diego. El niño estaba recostado contra la pared, con la cabeza ladeada y el rostro cubierto de moretones. Su sudadera estaba rasgada y sus manos temblaban. «¡Diego!», susurró Tomás, arrodillándose junto a él. Los ojos del niño se entreabrieron. «Sabía que ibas a volver», murmuró con una sonrisa débil. Tomás sintió un nudo en la garganta. «Voy a sacarte de aquí». Diego gimió cuando intentó moverse. «Me dieron un par de golpes, pero creo que sigo entero». Tomás pasó un brazo bajo los hombros del niño y lo ayudó a levantarse. Diego apretó los dientes, aguantando el dolor. «¿Dónde están los demás?», preguntó Tomás en voz baja. Diego miró alrededor con dificultad. «No lo sé. Después de que ustedes escaparon, se armó un caos. Creo que la policía vino, pero cuando desperté, ya no había nadie». Tomás sintió una mezcla de alivio y urgencia. «Entonces no podemos quedarnos aquí». Diego asintió con dificultad. Con el niño apoyado en su hombro, Tomás lo ayudó a salir de la bodega. La noche era más oscura que antes, pero el aire fresco les dio un respiro. Diego lo miró de reojo. «Pensé que no volverías». Tomás le apretó el hombro con suavidad. «Eres parte de esto ahora, Diego. No iba a dejarte atrás». El niño sonrió débilmente. «Nunca nadie me había dicho algo así». Tomás sintió un peso en el pecho. Eso cambia hoy. Y con paso lento pero seguro, lo llevó hacia la libertad.
Tomás manejaba con una sola mano, mientras con la otra sujetaba el volante con firmeza. Diego iba en el asiento del copiloto, con la cabeza recargada contra la ventana. Su rostro estaba cubierto de moretones, y sus labios tenían una pequeña herida abierta. No se quejaba, pero Tomás podía notar su respiración entrecortada. «Aguanta un poco más», murmuró Tomás, acelerando. «No es la primera vez que me golpean», respondió Diego con una sonrisa cansada. «Pero es la primera vez que alguien me saca de ahí». Tomás sintió una punzada en el pecho. «Nunca debiste estar en ese lugar». Diego suspiró y desvió la mirada hacia la calle oscura. «A veces no hay opción». Tomás no respondió. Sabía que Diego tenía razón. No todos tenían el privilegio de elegir. Cuando llegaron al departamento donde Julia había escondido a Camila, Tomás apenas apagó el motor antes de salir del auto. Tocó la puerta con urgencia y esperó. Camila abrió. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar, pero cuando vio a Diego junto a su padre, su expresión cambió por completo. «Diego», gritó lanzándose hacia él y abrazándolo con fuerza. Diego se tensó por el dolor, pero sonrió. «Tranquila, Cami, sigo entero». Julia se asomó por la puerta y suspiró aliviada. «Pensé que no lo lograrían. Casi no lo hacemos», respondió Tomás, sintiendo el peso de la noche en su cuerpo. Entraron al pequeño departamento. Camila y Diego se sentaron en el viejo sofá, mientras Tomás se dejaba caer en una silla. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió respirar. Camila tomó la mano de Diego con fuerza. «No debimos dejarte ahí». Diego se encogió de hombros. «Era la única opción. Lo importante es que salimos». Tomás los miró a ambos. Había pasado toda su vida construyendo una carrera, asegurándose de que Camila tuviera un buen futuro. Y sin embargo, había ignorado lo más importante: estar presente. «Esto no termina aquí», dijo de repente. Todos lo miraron. «Voy a asegurarme de que Elías no vuelva a lastimar a nadie». Julia lo miró con cautela. «Ya ha escapado de la policía antes. Si quieres atraparlo, necesitas pruebas». Tomás asintió. Ahora no solo tenía que salvar a Camila, tenía que asegurarse de que ese hombre no pudiera volver a hacer lo mismo con nadie más. Camila tembló al escuchar ese nombre. «Pero ya escapamos», murmuró. «Eso no significa que estemos a salvo», respondió Tomás con seriedad. Julia asintió. «Conozco a alguien que puede ayudar, pero necesitamos movernos». Tomás se puso de pie. «Primero, debemos asegurarnos de que ustedes estén bien». Miró a Diego. «Voy a llevarte al hospital». El niño se tensó. «No quiero ir. No es una opción». Diego bajó la mirada. «No tengo dinero para pagar nada». Tomás sintió un nudo en la garganta. «No tienes que preocuparte por eso». Diego lo miró con incredulidad. «¿Por qué haces esto?» Tomás se arrodilló frente a él. «Porque te lo debo, y porque no quiero que vuelvas a estar solo». Los ojos de Diego se agrandaron, como si no supiera cómo procesar esas palabras. Camila sonrió con timidez. «Podrías quedarte con nosotros». Diego miró a Tomás con desconfianza. «¿Eso es una invitación o una lástima?» Tomás negó con la cabeza. «Es una promesa». Diego frunció el ceño y bajó la mirada. «No sé si puedo hacer eso». Camila le tomó la mano con suavidad. «No tienes que decidir ahora», dijo. «Solo quédate un tiempo. Ve cómo te sientes». Diego asintió lentamente. Por primera vez en su vida no tenía que correr, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que pertenecía a algún lugar. El sol de la mañana entraba por las ventanas del departamento, iluminando suavemente la habitación. Era la primera vez en mucho tiempo que Tomás despertaba sintiendo paz. Se levantó con calma y caminó hasta la cocina. Camila estaba allí, sentada en la mesa, con una taza de café entre las manos. Sus ojeras aún eran visibles, pero su expresión era más tranquila. «Buenos días, papá», dijo con una pequeña sonrisa. Tomás sintió una calidez en el pecho. No recordaba la última vez que su hija lo había llamado así, sin distancia ni reproche en la voz. «Buenos días, Cami», respondió sirviéndose un café. «¿Cómo dormiste?» Camila asintió. «Mejor. Todavía me cuesta asimilar todo lo que pasó, pero al menos ya estamos a salvo». Tomás le revolvió el cabello con cariño. «Sí, estamos a salvo». Camila sonrió y tomó un sorbo de su café. En ese momento, la puerta del pasillo se abrió lentamente. Diego salió con la sudadera que Tomás le había comprado la noche anterior. Bostezó y se frotó los ojos, como si aún no creyera dónde estaba. «¿Qué onda?», dijo con voz ronca. Camila rió.
Buenos días, dormilón. Diego se sentó a la mesa sin decir nada, observando su taza de café como si no supiera qué hacer con ella. Tomás se sentó frente a él. ¿Cómo te sientes? El niño se encogió de hombros. Raro. Tomás esperó, dándole su espacio. Diego suspiró y apoyó los codos en la mesa. Anoche dormí en una cama, dijo en voz baja. Una cama de verdad. Camila y Tomás se quedaron en silencio. No tuve que esconderme, no tuve que preocuparme por el frío o por si alguien iba a robarme lo poco que tenía. Miró a Tomás con ojos serios. No sé qué hacer con eso. Tomás asintió lentamente. Es normal. Diego frunció el ceño. ¿Sí? Sí, respondió Tomás. Cuando pasas tanto tiempo sobreviviendo, cuesta acostumbrarse a la idea de que ya no tienes que hacerlo solo. Diego jugueteó con su cuchara, incómodo. ¿Y cuánto tiempo? Se supone que me quede aquí. Camila lo miró con ternura. El tiempo que quieras. Diego bajó la mirada, como si la idea fuera demasiado grande para él. Tomás apoyó una mano firme sobre su hombro. ¿Eres parte de esto ahora? Diego lo miró fijamente, tratando de procesar esas palabras, y por primera vez en años dejó que un pequeño atisbo de esperanza entrara en su vida. Tomás tomó su café, observando a sus dos hijos, porque eso eran ahora, sentados frente a él. Se dio cuenta de algo. No había sido él quien los había rescatado. Eran ellos quienes lo habían salvado a él. La historia de Tomás, Camila y Diego nos recuerda que la familia no siempre es la que nos toca, sino la que elegimos cuidar y proteger. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Tomás? Si esta historia te conmovió, apóyanos dejando un like, comentando tu opinión y compartiendo el video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Si te gustan historias llenas de emoción y aprendizaje, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Queremos saber más sobre ti. ¿Desde qué país nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios.